Muy buenos días, el Señor les bendiga. Vamos a compartir esta mañana una enseñanza respecto de la relevancia del Génesis en el mundo actual. Y yo creo firmemente que esto debiera ser no solamente relevante para hoy, siempre ha sido relevante el Génesis, y por eso es importante fundamentar de que el Génesis, sobre todo en los días de hoy, se hace muy importante para poder mirar y comprender lo que está sucediendo, mirar la vida del creyente, la vida de la iglesia, y así cada ámbito de la vida de las personas. Y quiero introducir el tema con el texto que está en 2 de Corintios, capítulo 11, versículo 3. Dice así: pero me temo, no sea que de alguna manera, como la serpiente engañó a Eva con su astucia, vuestros sentidos pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Esto es muy importante porque el temor de Pablo no era un temor subjetivo, no es solamente una apreciación de Pablo, sino que claramente esta es la voluntad de Dios, es la palabra de Dios, y Dios está alertando a través de Pablo a la iglesia de cómo Satanás puede engañar a los creyentes. Y para eso, y cómo es lo que él hace referencia del Génesis, inmediatamente él refiere al inicio. O sea, si nosotros queremos saber cómo Satanás puede engañar a los creyentes, tenemos que ir al Génesis para poder distinguir qué es lo que hace Satanás como estrategia para poder engañar a los creyentes. Si nos vamos a Génesis capítulo 2, versos 16 y 17, dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Vemos aquí en el relato cómo Dios da sus leyes, Él da mandamientos para que el hombre, los primeros padres, ¿cierto?, se guiaran en este mundo. Y en ese escenario es que Satanás aparece tentando a la mujer, y en el capítulo 3, versos 1 y 2, nos relata lo siguiente: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho. Es como si dijera: ¿Dios realmente dijo eso? No comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Vemos aquí un primer acercamiento de Satanás, haciendo dudar a Eva respecto de lo que Dios había dicho en su palabra. Pero esto también tiene una segunda fase. Esta es la primera etapa de esta tentación, y en una segunda etapa él dice: entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Vemos entonces claramente cómo Satanás ataca en dos fases. Primero, ¿realmente Dios dijo eso?, haciéndonos dudar, y luego remata con una afirmación negativa, pero no fue su intención. O sea, Dios no dijo eso, dijo algo muy contrario. Si nosotros hoy día le preguntáramos a las personas en la sociedad si creen en la palabra de Dios y que esa es la voluntad de Dios y firme, verdadera, la mayoría de las personas diría que no creen en las Escrituras. Pero también hay un riesgo al interior de la iglesia, en el porcentaje de creyentes que sí creemos en Cristo, sí creemos en la palabra, en que dudamos de lo que la Biblia puede decir en algunos aspectos que ésta se refiere. Y por eso Pablo hace esta alerta de que para poder tener cuidado respecto de cómo Satanás obra, tenemos que ver lo que sucedió allá en el principio. Es un ataque en dos etapas donde Satanás está intentando hacer dudar a los creyentes lo que la Biblia dice de manera muy concreta. Y esa técnica es la que Satanás utilizó en la época de Corintios, cuando Pablo alerta a la iglesia con la carta respecto de cómo los creyentes pueden ser extraviados de la sincera fidelidad a la palabra de Dios por medio de Cristo. Y sin duda, esto también es el ataque que Satanás todavía en nuestros días sigue realizando. Y por eso el Génesis es muy fundamental para mirar cómo toda nuestra doctrina, el cómo Satanás trabaja, se fundamenta en lo que sucede en los primeros capítulos de la Biblia. Respuestas en Génesis, este ministerio de apologética que defiende las Escrituras, se concentra en defender el Génesis. Y ellos han escrito una narrativa, han hecho una descripción de las Escrituras mediante las 7 C de la historia. Y esto es importante, me gustaría que pudiéramos mirar un poco esto para poder seguir introduciendo en la temática de hoy. Si nosotros vamos a lo que la Biblia dice, Respuestas en Génesis nos plantea desde el inicio que existe la creación, las 7 C de la historia. Y en esta creación, ahí vemos nosotros cómo Dios crea todo el universo.
Vemos cómo en estos 6 días de creación y el 7º día de reposo, Dios hace la creación, crea la luz, crea la tierra y va creando y dando forma en este proceso muy glorioso e impresionante, la creación de todas las cosas. En ese instante es que aparece, ¿cierto?, los cielos, los astros, las luminarias de la creación, y cuando esta creación termina, Dios dice que todo era bueno en gran manera. Quiere decir que en este primer instante, en estos primeros días de la creación, Dios hace una referencia sobre lo creado, y Él dice que es bueno en gran manera. Y en ese sentido no es una mirada también subjetiva. Por ejemplo, si yo dijera que un plato de comida típica chilena es bueno, eso es totalmente subjetivo, porque a lo mejor a mi parecer eso es bueno, pero cuando Dios dice bueno, no es subjetivo. Dios es quien determina lo que realmente es bueno o no es bueno. Por eso cuando Él termina la creación, y en esta, si ustedes se dan cuenta, en esa mirada, en ese sector blanco donde no hay tinieblas, no hay oscuridad, Dios dijo ahí que no había maldad. Por lo tanto, no podemos, por ejemplo, poner la caída de Satanás antes del término de la creación, como algunas teorías plantean. Hasta ese minuto, cuando Dios crea todas las cosas, el mundo inmaterial, el mundo material, Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Dios creó de esa forma todas las cosas y es lo que nos muestra con detalle la creación de todo el cosmos en los primeros versículos, en el primer capítulo de la Biblia. Pero luego viene una segunda etapa que se llama corrupción, que es cuando viene el pecado a esta creación, la imagen de Dios es corrompida en la vida del ser humano, la creación completa cae en maldición. De hecho, la Escritura nos dice en Romanos que toda la creación fue sujeta a vanidad. Toda la creación fue sujeta a muerte, a corrupción, por este acto moral de los seres humanos primarios que generaron la corrupción de toda la creación. De hecho, cuando usted ve Colosenses capítulo 1, verso 19, dice que Cristo, cuando viene en el futuro, después de este evento, Él redime todas las cosas, no solo a los creyentes, no solo a las personas, sino que por medio de la sangre de Cristo Él está en un proceso redentivo de todas las cosas, no solo a las personas. Y esta corrupción impactó toda la creación, o sea, todo el cosmos, hasta los confines del universo, está sujeto a vanidad. Luego está este relato de la gran catástrofe, este juicio de Dios que vino sobre el mundo por la maldad, por el aumento del pecado de los hombres. Dios hizo un diluvio, generó un diluvio global. ¿Y por qué global? A veces algunas personas utilizan el término universal. Y esto es muy importante decirlo, acostumbrarnos a hablar del diluvio global, o sea, todo el planeta, porque hay algunas líneas teológicas que plantean que el diluvio fue universal, pero cuando tú lees un poquitito más respecto de lo que estos teólogos plantean, ellos se refieren a universal en el sentido de la humanidad. No, o sea, universal en cuanto a las personas, pero geográficamente localizado, un diluvio local. Sin embargo, la Biblia nos muestra que el diluvio alcanzó todo el globo y que todas las cumbres altas sobre la tierra, todas estuvieron cubiertas sobre todo el planeta. Y esta catástrofe que vino sobre la humanidad generó la muerte de los animales, generó la muerte de la mayoría de las personas. Solo 8 personas pasaron al otro lado de este suceso a través del arca que Dios creó. Y en ese evento tan catastrófico, lo que no terminó fue el pecado continuó y nosotros vemos cómo en la narrativa bíblica la maldad de los hombres continuó en el corazón de la narrativa bíblica, ¿no? Y luego, después del diluvio, ellos construyen lo que ustedes saben, ¿cierto?, la Torre de Babel, y en esa idea de intentar hacerse un nombre, ser conocidos en la tierra, tener gloria humana, Dios nuevamente trae juicio sobre ellos y confunde sus lenguas y se genera esta dispersión. Y se generaron poblaciones en distintas zonas del planeta que generaron estos aislamientos genéticos y las diferencias que podemos ver en otras ponencias más adelante respecto de las diferencias que tenemos también como tipos de personas. Luego la narrativa continúa a través de los pactos de Dios en un pueblo, el pueblo de Israel, y cómo Dios vino trayendo su evangelio por medio de este proceso histórico, ¿no es cierto?, que apuntaba completamente a la venida de Cristo. Y Cristo es el clímax de la narrativa bíblica, y de hecho la Biblia, usted se va a dar cuenta que está absolutamente centrada en Cristo. Cuando vemos, por ejemplo, las genealogías de Génesis, ¿por qué no están todas las personas escritas en la Biblia? Porque la Biblia no es un registro civil de la humanidad,
La Biblia es un registro de ciertas personas importantes en la narrativa, todas apuntando a la descendencia que apuntaría a la venida de nuestro Salvador, tal como lo prometió el Señor en Génesis 3:15, el protoevangelio. Luego de Cristo, mediante una vida justa, una vida que cumplió las ordenanzas de la ley, llegamos al punto importante que es ícono del cristianismo, que es la cruz, la crucifixión de Cristo, luego su muerte y su resurrección, para poder redimir mediante la paga de su sangre, ¿cierto?, la redención de todas las cosas. Y hasta una nueva etapa, que es la consumación, donde volvemos otra vez a la zona de luz, digamos, donde ya no hay maldad, no hay corrupción, no hay pecado, no hay lloro, no hay lágrimas, y volvemos a escenas tan hermosas como la Biblia también nos plantea, cuando tendremos animales otra vez conviviendo con los seres humanos, el lobo pastando con la oveja, y esas narrativas que la Biblia nos muestra, donde todas las cosas son vueltas al orden inicial. Y esto es importante, porque si usted se da cuenta, la Biblia tiene 66 libros, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? 66 libros. Pero si usted se da cuenta, los primeros 4 puntos de esta narrativa que se describe aquí en la pantalla están referidos a los primeros 11 capítulos de Génesis. Por eso es tan fundamental. Cuando miramos nuestra doctrina, cuando vemos la venida de Cristo, el segundo Adán, 1 Corintios 15, el segundo Adán se refiere a un primer Adán. Ese primer Adán está narrado en esos primeros capítulos. Toda la teología del pecado y de la redención está basado justamente en esos sucesos reales que sucedieron en el Edén. Si esos sucesos reales de los primeros 11 capítulos no son solamente metáforas, nuestra teología del pecado no se puede sustentar. Si pensamos, por ejemplo, cuando definimos lo que es un día, generalmente esto se define en función de la rotación de la Tierra, ¿cierto?, sobre su eje. Cuando la Tierra rota, ¿cierto?, sobre su eje, hablamos de 24 horas de rotación, ¿cierto?, aproximadamente, y eso nos da el día que nosotros utilizamos. Cuando hablamos, por ejemplo, de los meses, ¿cuál es el sistema que se utiliza? ¿La rotación de qué? De la Luna sobre la Tierra, y así vamos determinando los meses. Cuando hablamos de los años, ¿cómo determinamos cuándo pasa un año? La Tierra rotando alrededor del Sol. Pero ¿y cómo determinamos la semana? ¿Cómo los seres humanos determinaron la semana? No hay ningún elemento en la creación que nos haya determinado la semana, como los astros. ¿Cómo determinamos la semana? Por lo que dice Génesis en el principio, que Dios creó 6 días y el séptimo día descansó. Toda la humanidad ha asumido los 7 días, por lo que la narrativa histórica de la Biblia siempre ha dicho, y todas las culturas utilizamos la semana de 7 días. Por eso es tan relevante mirar que el Génesis es fundamental para la vida de la iglesia. Y ha habido un ataque sustancial sobre el Génesis para que la iglesia no crea lo que el texto dice. Satanás ha introducido con esta estrategia de hacernos dudar sobre lo que el Génesis dice e incluso después negarlo absolutamente. Hay un riesgo importante respecto de este ataque y que los creyentes no lo crean. De hecho, fíjense, cómo nuestro Señor Jesús, cuando se le preguntó sobre el matrimonio, ¿a qué refirió? Al Génesis. Él no apareció aquí como un gurú psicológico dando soluciones a los matrimonios, diciendo no, si es más importante que tú seas feliz que el compromiso que tienes, eso es lo más importante, eso es lo que dice hoy día la psicología. No, el Señor dijo inmediatamente, refiriendo al Génesis, si tú quieres saber qué tienes que hacer respecto de la relación con tu esposo y esposa, mira, lee lo que en el principio fue dicho. Dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Entonces, el matrimonio, el sustento sobre nuestra doctrina del pecado, incluso cómo definimos nuestro día cotidiano, cómo nosotros, fíjense, ¿por qué estamos vestidos? Porque no andamos desnudos sobre este planeta, por lo que sucedió en Génesis. En Génesis está dicho que la vergüenza llegó a nuestro corazón y por eso cubrimos nuestra desnudez. De lo que sucedió en el Génesis, la vida de los seres humanos está referida principalmente a todos esos sucesos relevantes del Génesis. Por eso, defender el Génesis sobre el matrimonio y defender así también el Génesis sobre toda doctrina cristiana hoy por hoy se hace tan relevante. Por eso la ponencia de hoy, ¿cierto?, se llama la relevancia del Génesis en el mundo actual. Porque se ha relativizado la doctrina, se ha relativizado muchos aspectos de la vida incluso cristiana, porque hemos abandonado lo que en Génesis se ha dicho desde el principio.
Y esto es tan importante incluso, hermanos, para poder llevar el evangelio hoy día a este mundo. Las personas en todas las culturas tienen preguntas existenciales respecto de su experiencia humana como seres humanos, y una de las básicas más importantes es la pregunta de orígenes, de dónde venimos. Todos de alguna manera, en algún minuto somos informados de nuestro origen. Yo no sé cuánto es lo más antiguo que usted recuerda, ¿no? De su niñez. Sí. No sé a qué edad usted puede hacer memoria, qué recuerda. Yo recuerdo haber estado jugando a la pelota y comiendo algo. Me acuerdo, es lo más antiguo que tengo. Bueno, esa idea de comer siempre me ha perseguido. Sí, es tremendo. O sea, pero en algún minuto tuve que ser informado de dónde yo venía. Me dijeron, bueno, tú eres nuestro hijo, tuve padres, pero esos padres tuvieron padres, y esos padres tuvieron padres, esos padres tuvieron padres, y comenzamos a remontar hacia atrás hasta intentar ser explicados, informados de orígenes. Todos de alguna manera tenemos que saber y creer de dónde venimos. Luego hay otra pregunta muy relevante, que es la pregunta de significado. ¿Cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Por qué vivimos? El significado es tan importante. Todas las personas tratan de encontrar el propósito de sus vidas. A los pastores, una de las preguntas más recurrentes que nos hacen: pastor, ¿cuál cree usted que es el propósito de mi vida? Nos preguntan mucho, porque los seres humanos estamos en la búsqueda de significado. También, además del significado, el cómo debemos vivir, lo que la universidad enseñan como ética, la manera de cómo nos tenemos que desenvolver en la relación con los demás, en la relación con la creación, etcétera, etcétera. Es una pregunta que los seres humanos también estamos intentando definir. En cada cultura, esto es transversal a cada tipo de persona, a cada cultura, a cada época de la humanidad, está definiendo, ¿cierto?, el cómo deben vivir. Y la última pregunta relevante, ¿cierto?, es respecto de destino. ¿A dónde iremos? Pero quiero levantar una alerta, que usted se dé cuenta cómo la respuesta que yo doy a la pregunta de orígenes, cómo respondo de dónde venimos, va a influenciar la respuesta a la pregunta de significado, a la pregunta de moralidad y de destino. Si yo no creo que vengo de Dios, que soy de Él, por Él y para Él, voy a vivir como si Dios no existiera. Es tan relevante orígenes para poder entender y definir muy bien la pregunta de significado y moralidad. Imagínense esto a nivel hoy de evangelismo. Cuando usted va a una persona y le dice, mira, el Señor te va a dar el verdadero propósito de tu vida. Dice, yo no creo en Dios. Yo vengo de una explosión, soy resultado del azar. Entonces mi significado no viene de un ser superior que yo no creo, sino mi significado viene de la realidad de poder vivir y ser feliz en este mundo, de poder existir, de poder pelear en este mundo. Entonces hasta el evangelismo se trunca cuando no comprendemos que las personas tienen una respuesta diferente de orígenes. Y estamos tratando de darle un nuevo significado a su vida y ellos no creen en el origen, como lo creemos nosotros. Lo mismo sucede respecto a moralidad. Usted viene y le dice, lo que pasa es que vas a tener que dar cuenta por tus pecados delante de un Dios santo y justo, porque hay pecado en tu vida. ¿Pecado? Yo no creo en el pecado. Yo defino mi cultura, la sociedad define. Como hay algunas corrientes sociológicas, la sociedad define lo que es bueno y lo que es malo. No hay un Dios que define lo que es bueno y lo que es malo. Si usted se da cuenta, es porque respondieron distinto a la pregunta de orígenes. ¿Cómo afecta el evangelismo? ¿Cómo afecta la comprensión del mundo? Miren, como ejemplo, les voy a citar a esta escritora, filósofa, que se llama Ayn Rand. Ella dice así respecto de esta idea de la existencia humana. Cada hombre es un fin en sí mismo, no el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros, ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. Fíjense cómo ella responde a la pregunta de significado y propósito en esa frase. Ahora, todo ese montón de palabras, resumido, es busca tu felicidad y no dañes a nadie. Todo ese montón de palabras se resume en sé feliz, busca tu felicidad y no dañes a nadie. ¿Por qué ella define así? ¿Por qué ella define el significado y propósito así? Porque ella tiene una respuesta distinta a la pregunta de orígenes. ¿Se dan cuenta? Otro conocido seguramente de ustedes, este escritor que es profesor
de universidad, un hombre que está muy metido en la lucha contra el cristianismo, en realidad contra cualquier teísmo, ¿cierto? Cualquier religión, Richard Dawkins. Él dice así, miren: no se engañe de que va a vivir de nuevo después de que esté muerto. No sucederá. Aprovecha al máximo la vida que tienes, vive al máximo. Esto parece un comercial de Coca-Cola o de una bebida, ¿no? Parece un comercial, pero él es un científico y se vende como científico, pero hace filosofía. Y él está respondiendo de esta manera respecto de su significado y propósito en la vida, porque él tiene una respuesta atea a la pregunta de Orígenes. ¿Se da cuenta? ¿Cómo influencia fuertemente la respuesta de la gente a la vida por cómo responden, de dónde vienen? Eso es lo que nosotros sabemos y conocemos como cosmovisión. Es la manera de entender el mundo, la manera cómo se ha construido en nuestro consciente la realidad de la existencia humana. Y es importante entender cómo las personas van a través de su vida construyendo su cosmovisión. Hay lugares en este planeta donde la cosmovisión cristiana no existe. Está recién ingresando, ellos entienden el mundo de una manera totalmente diferente. Hoy día hay muchas personas en Estados Unidos, que es un país creyente, o algunos dicen post-cristiano, que no entiende la vida desde la mirada cristiana. Y esto es tan importante comprenderlo, porque esta cosmovisión muestra nuestras preferencias, va mostrando desde nuestras preferencias nuestras elecciones, nuestras percepciones de todas las cosas, cómo tenemos información y manejamos esa información, cómo hacemos propuestas respecto de la vida, cómo vamos a tener actitudes frente a ciertas circunstancias. Nuestro estilo de vida depende de nuestra cosmovisión, nuestras metas, nuestras creencias. Por lo tanto, la cosmovisión es aquello, ¿cierto?, que aceptamos como verdad o verdadero. Y hoy en este mundo la visión secularista, la visión del pensamiento humano independiente de la palabra de Dios, este razonamiento independiente de la palabra de Dios ha llevado a definir miradas del mundo muy distintas a las que Dios dio en su palabra para que los seres humanos viviéramos, nos moviéramos, tuviéramos nuestra ética, nuestras propuestas de vida, nuestro estilo de vida, todo desde la cosmovisión bíblica. Hay una lucha muy fuerte en estos días. Hoy día incluso esto está mutando un poco desde el naturalismo puro darwiniano a una idea mística, ¿cierto? Una mezcla entre ciencia y misticismo, porque ya claramente muchos científicos ya no han encontrado respuestas en la ciencia pura, sino que se está mezclando. Satanás ha sido muy astuto en cómo poner en la mente de esta cultura, ¿cierto?, ideas que desvían la mirada de la pura y santa palabra de Dios. Volviendo a este escritor, ¿cierto?, y muy defensor del ateísmo, Richard Dawkins, él dijo así: Darwin lo expulsó, refiriéndose a Dios, expulsó de la mente de las aulas, de la sociedad, ¿no?, de las universidades, fuera de la biología, de esta área tan importante de la ciencia. Pero la física continúa un poco dudosa, haciendo referencia a que los que tenemos algo de formación física somos más concretos que los biólogos, que se están perdiendo mucho. Dice: ahora Hopkins está dando el golpe de misericordia, es como el golpe de gracia, ¿no?, el golpe de ya definitivo, Dios está siendo expulsado. ¿Qué decía Stephen Hawking, este científico que falleció hasta no hace muy poco, ¿cierto? Dice así: la creación espontánea es la razón por que las cosas existen y no nada. Fíjense, la creación espontánea, así, es la razón por que todas las cosas, ¿cierto?, existen y no hay nada. Porque un universo existe, porque existimos. No es necesario invocar a Dios para que suceda lo espontáneo y hacer que el universo funcione. Porque existe una ley como la gravedad, el universo puede haberse autocreado de la nada. Yo les pregunto, hermanos, ¿qué diferencia tiene un poco de nada con un montón de nada? ¿Qué hacemos con una bolsa de nada, ¿cierto? La revolvemos, ¿qué va a salir? Nada. Pero qué tremendo cómo podemos entrar en contradicciones cuando queremos resistir y luchar con una verdad evidente. Los hombres resisten la verdad de que todas las cosas han sido creadas por Dios. Romanos 1 nos muestra cómo la ira de Dios va a descender sobre el cielo, sobre aquellos que retienen con injusticia la verdad. ¿Cuál verdad?
Ahí el propio texto en Romanos 1 nos dice que Dios creó todas las cosas. Es evidente que la creación no salió de la nada, que la creación, su diseño, su forma, su ajuste fino, no viene de la nada. Es una claramente obra sobrenatural de Dios. Por eso C.S. Lewis, quien fue ateo y llegó al cristianismo, dice así: creo en el cristianismo como creo que el sol ha salido. No solo por lo que vea, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Aquí hay una referencia importante respecto de la cosmovisión. Cómo él se da cuenta que la visión cristiana narrada en las Escrituras, la palabra de Dios, son los lentes con los cuales debemos mirar la humanidad, debemos mirar la realidad. La palabra de Dios nos permite ver el mundo tal como Dios lo hizo, en las circunstancias en que las hizo y cómo el pecado afectó esta creación, y el Señor está por medio de Cristo redimiendo todas las cosas. Pero tenemos esta lucha es una realidad, esta diferencia entre lo que la palabra del hombre dice y la palabra de Dios dice. Cuando intentamos responder respecto de por qué tenemos diferentes especiaciones, diferencias en los animales, por qué tenemos supuestos tipos diferentes de razas, ¿cierto? ¿Por qué el ADN? ¿Por qué los fósiles? ¿Por qué la geología? ¿Por qué tenemos estas diferencias? ¿Cómo interpretamos la realidad en esas áreas? Tenemos lo que la palabra del hombre dice y lo que la palabra de Dios dice. Y hay una fuerte lucha en las aulas, en las academias, a nivel científico, para defender lo que los hombres han ideado como respuesta a Orígenes. Y nos han dicho que la ciencia es suficiente para dar explicación a todas las cosas. Y nos han dicho que la ciencia dice aquí, la ciencia dice allá, y la ciencia ha sido puesta como autoridad. Hermanos, el día que usted vea a la ciencia hablar, vaya al médico. La ciencia no habla, no tiene manos, la ciencia no tiene bocas. No es la ciencia, son personas. Y no hay personas neutras. Todas las personas tienen puntos de partida. Todas las personas tienen cosmovisión. Los científicos, doctorados de bata blanca que están en el laboratorio y que después van a las aulas a enseñarle a los jóvenes en las universidades, todos ellos tienen puntos de partida, no son neutros. Tienen presupuestos de fe, porque ninguno estuvo en el principio. Nadie estuvo presente. El naturalismo, hermanos, que al final es ateísmo, ¿cierto? Porque excluye a Dios de la realidad. Ellos tienen una definición, ellos tienen versículos bíblicos, ellos creen ciertas cosas y desde esos puntos de partida que ellos creen van construyendo una explicación de la realidad. Ellos, por ejemplo, dicen así, tienen 2 versículos, dice así: la naturaleza o la materia es todo lo que existe. Ellos lo dan por hecho, no hay más. Todo lo que existe es materia en la naturaleza. Y el segundo versículo de ellos, de su Biblia naturalista, es: todo puede y de hecho debe explicarse por tiempo, más la casualidad, más las leyes de la naturaleza, obrando en la materia. Entonces ellos nos dicen que cuando hablamos de orígenes, necesitamos materia, que ahí está, no explican de dónde, pero ahí está la materia, que la nada produjo esa materia. Ustedes no sé si conocen la teoría del Big Bang, que en una partícula, ¿cierto?, está condensada toda la materia del cosmos en una partícula, y que esa partícula altamente densa, donde tenemos contenido los billones, trillones de estrellas de todo el cosmos, toda la materia que existe en el universo estaba condensada en una partícula con alta temperatura, y esa partícula por alguna razón ¡pum!, explotó y condensaron los gases, y todos esos gases comenzaron a enfriarse, a juntarse las moléculas, y luego de 15.000 millones de años casi estamos aquí. Esa es una narrativa histórica. Ellos nos están dando una narrativa. La Biblia es una narración de la historia, donde Dios nos dice cómo comenzó todo y hacia dónde apunta la eternidad. La narrativa naturalista también nos intenta mostrar orígenes, pero ellos parten con estos presupuestos de fe. Si no funciona la explicación respecto de un proceso, por ejemplo, de este cambio darwiniano de especies, tenemos que agregar ¿qué? Tiempo. Si no es suficiente el tiempo que le agregamos, agreguemos más tiempo, más casualidad, más leyes de la naturaleza obrando en aquella materia. Y con esos presupuestos de fe, porque eso no se puede explicar,
no lo explican, ellos están dando respuesta a todas las cosas. ¿Qué es lo que sucede? Ellos nos han hecho creer esto, que el método científico o ciencia operacional, que es lo que nosotros utilizamos en las universidades, en los laboratorios para dar explicación y hacer cierta demostración de las teorías, es lo mismo que hablar de ciencia histórica. Pero si hablamos entonces de ciencia operacional, dice, ¿qué es esto? Es el uso de experimentos observables, reproducibles en un ambiente controlado, en un laboratorio, para entender cómo las cosas operan o funcionan en el universo físico actual con el fin de sanar enfermedades, producir nueva tecnología o poner un hombre en la luna. O sea, la ciencia operacional es una ciencia muy útil. Tenemos computador, tenemos desarrollos médicos, tenemos hombres que hemos enviado a la luna como seres humanos, tenemos muchos desarrollos científicos gracias al desarrollo de la ciencia operacional, a esto de plantear teorías, tener tesis y hacer experimentos en laboratorio. Yo recuerdo cuando estudié en el área de ingeniería, todo lo que nos pasaban, ¿cierto?, en materiales, por ejemplo, en resistencia a materiales, en teoría, con fórmulas, y hacíamos muchos ejercicios. Después teníamos que ir a un laboratorio y teníamos que demostrar cómo esas constantes de materiales, cómo la fuerza y los puntos de resistencia a materiales, por ejemplo, eran reales en la verdad. Eso es ciencia operacional. Pero cuando hablamos de orígenes, eso no es lo mismo. No podemos demostrar algo que sucedió en el pasado en un laboratorio. Para eso se utiliza el método legal histórico. El uso de testimonio ocular y fiable, si hay uno disponible, y evidencia observable para determinar eventos pasados e irrepetibles, los cuales produjeron la evidencia observable del presente. Hermanos, ¿cómo podríamos demostrar que Bernardo O'Higgins, ¿no es cierto?, un padre de nuestra patria, existió? ¿Tenemos forma con método científico de demostrar que Bernardo O'Higgins existió? Es imposible. Alguno podría decir, examen genético. Tendríamos que tener un patrón comprobado para poder hacer un examen genético de otro producto, de otro elemento a investigar. Pero no nos sirve el método científico para determinar si la existencia de un padre de la patria es real. ¿Qué se utiliza para poder demostrar que un padre de la patria como Bernardo O'Higgins existió? El método legal histórico. Tenemos escritos, cartas, publicaciones de personas que lo vieron. Hay cartas que le escribió a personas le escribieron a él y recibió respuesta. Hay algunos elementos arqueológicos de cosas que dicen que son de él. Y podemos ir construyendo la vida de Bernardo O'Higgins a personas hoy día que tenemos alguna distancia histórica con él y saber fehacientemente de que él fue una persona que existió, real. Pero eso no puede ser demostrado en un laboratorio. Entonces, esto es relevante porque cuando hablamos de orígenes, cuando intentamos reconstruir la historia, cuando las personas, los seres humanos están intentando explicar qué pasó en el principio, las personas comienzan a divagar si no están mirando a la luz de las Escrituras. Incluso, hermanos, dentro de la iglesia, personas han intentado dar una nueva leída al texto, a la narrativa de los días de la creación. Por ejemplo, tratando de encajar esta idea de los millones de años, que es una idea externa a las Escrituras, desde la ciencia, del naturalismo científico, han intentado ponernos esta idea de los millones de años y muchos teólogos abrazaron la idea y comenzaron a plantear nuevas teorías para explicar el origen. La Biblia siempre dijo que fueron 6 días, siempre nos ha dicho, el pueblo de Israel siempre creyó que fueron 6 días literales. La iglesia a través de la historia siempre creyó en eso, los días literales, pero como intentamos poner esta idea de los millones de años dentro del texto, aparecieron, por ejemplo, la teoría de la brecha, que entre el versículo 1 y versículo 2, ahí teníamos que encajar estos millones de años, porque ahí después estuvo la tierra desordenada y vacía, hubo caos, y se intentó explicar con esa idea desde el español, desordenada y vacía, una teoría que se conoce como teoría de la brecha, tratando de meter los millones de años en el texto, porque ellos hemos creído de que esa idea de millones de años es algo real y tenemos que encajarla en la Biblia. Otros hablaron de difundir los millones de años a través de 6 días o épocas o eras. Y ahí hay hermanos que dicen, pero pastor, la Biblia dice un día es como 1000 años. Pero hermano, lea el versículo entero. 1000 años como un día también dice. ¿Cuál de las dos partes del argumento va a utilizar?
Más encima ese texto no está hablando de eso, está hablando de otra cosa. Y así aparecieron los creacionistas progresivos y los evolucionistas teístas que están tratando de dar explicación a Orígenes, pero metiendo a la fuerza lo que se conoce como eisegesis, poner una idea extraña al texto y meterla en el texto, y no una exégesis en el contexto y cómo incluso la iglesia y el propio pueblo de Israel comprendió todas las cosas sobre Orígenes. Incluso nuestro Señor, cuando Él se refirió al matrimonio, como lo decíamos delante, Él dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los creó? ¿Se imaginan que tuviéramos millones de años entre el principio y Eva? Metiéramos estos millones de años, porque la Biblia dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y si metemos entre el versículo 1 y el versículo 2, metemos millones de años, y después Adán y Eva allá, porque la distancia entre Jesús y Adán y Eva son aproximadamente 4.000 años. Pero Jesús dijo: en el principio creó al hombre y la mujer. Entonces le tendríamos que decir: Señor, te equivocaste. ¿Cuál principio? ¿El que está después de los millones de años o el que está antes de los millones de años? No, el Señor sabía que en el principio, en esos 6 días, al final de esos 6 días, en el sexto día, en la tarde del sexto día, el Señor creó al hombre y la mujer. No hay millones de años. El Señor Jesús tenía la cosmovisión clara, y nosotros tenemos que abrazar la cosmovisión bíblica. Hay un riesgo. Cuando las personas comienzan a mirar la Biblia de manera relativa, cuando comienzan a creer esta tentación en 2 fases. ¿Será que Dios quiso decir eso? ¿No será que estamos leyendo mal? ¿No será que estamos interpretando mal el texto? Puede ser que a lo mejor las personas de la antigüedad no tenían claro, como ellos no tenían tanto desarrollo científico, a lo mejor ellos se equivocaron. ¿No será que Dios quería decir otra cosa? Y luego, con el tiempo, lo grave de esto es que Satanás ataca en 2 fases. Después que hace dudar a la gente de la inerrancia, la infalibilidad y la autoridad de la Biblia, muchos terminan creyendo en que el texto no tiene valor. Porque terminan negando lo que la Biblia dice. Quizás este es un ejemplo un poco extremo para demostrar lo que les estoy diciendo, pero aquí hay un hombre que era cristiano, criado en un hogar evangélico, que amaba a Dios, alababa al Señor, el Señor de la Biblia, pero en una etapa de su vida las ideas evolucionistas comenzaron a penetrar y él terminó escribiendo lo siguiente: gracias Dios por la evolución. Miren, Michael Down, y él dice así: Dios es la realidad última, y todos los nombres conocidos de Dios de la humanidad son la realidad última. Dios, Alá, Brahma, Buda, naturaleza, etcétera. Es lo mismo. Y además dice: el pecado entonces no fue realmente una caída, sino un enorme salto en la complejidad y un gran desarrollo positivo. Esta es una definición de la evolución, lo último que dice ahí. Y era un hombre creyente. Y comienzan a relativizar el texto porque nos han puesto ideas en la mente. Esta idea, esta imagen se la muestras a cualquier persona y ¿qué te dice? Evolución. Tú le preguntas a un niño: ¿hace cuántos años vivieron los dinosaurios? Millones de años. Tú te paras frente a una cuenca donde hay un gran cañón y hay un río abajo, y tú le preguntas: ¿cuánto tiempo que se demoró el río aquí en calar este cañón? ¿Qué decimos? Millones de años. Porque la idea de millones de años está permeada en el pensamiento de esta cultura. Ha penetrado fuertemente la cultura porque nos han hecho creer esta narrativa. Esta narrativa de que había un huevo cósmico y que hubo una explosión hace 13,7 o 14,7 mil millones de años, y luego esas nubes de gases calientes en expansión comenzaron a precipitar y moléculas comenzaron a aparecer de distintos gases, y esos gases comenzaron a juntarse y a aparecer otros compuestos y moléculas. Y entre 10 y 12 mil millones de años atrás aparecieron las estrellas, y luego vinieron las supernovas. Y terminamos hace 5 mil millones de años con el sistema solar, y hace 4,5 mil millones de años el planeta Tierra. Y nos han ido construyendo una historia, nos han estado tratando de explicar una narrativa sin método científico. Están tratando de construir una idea. Esta idea viene como en capas, es como una cebolla, así que tiene capas. La primera y más externa es la que se conoce como evolución cósmica.
En esa evolución cósmica, ¿cierto? Viene este Big Bang, aparecen las estrellas, el Sol hace 5.000 millones de años y como les decía recién, hace 4,5 mil millones de años la Tierra. La Tierra ahí enfriándose, gases calientes, erupciones hasta que esto se enfría y de alguna manera aparece el agua en la Tierra. Y ahí hay teorías también de cómo llegó el agua. Un meteorito, por ejemplo, que trajo el agua, venía con una botella de agua y la vació encima. Y ahí tenemos agua y océanos y mares. Impresionante. Y la gente está intentando buscar agua en todas partes para intentar justificar vida, etcétera, etcétera. Porque esos son los planteamientos de la evolución. Luego entonces de la evolución cósmica viene la evolución geológica, es donde está la Tierra. Y esta Tierra tiene todo un proceso, toda una estructura, una teoría de placas y cómo esto comienza a funcionar, a enfriarse, los océanos, etcétera, etcétera. Hasta que ese producto de enfriamiento, gases, química y un montón de compuestos más temperatura, de una manera espontánea en ese caldo químico aparece la vida. Hace 3,8 mil millones de años, donde están los primeros océanos. Y en ese contexto de agua viene y aparecen los primeros seres, llegando a esta evolución biológica, que sería la última etapa. Y en esa etapa de geológica y biológica, ahí están los aspectos químicos. Algunos dicen evolución química. Y se plantearon teorías, se hicieron experimentos para intentar demostrar que si yo junto compuestos químicos y los tengo bajo ciertas condiciones de temperatura y energía, ¿cierto? En ese suceso se puede producir la vida de manera espontánea. Luis Pasteur ya demostró que eso es imposible y hay un montón de experimentos, pero todavía se sigue planteando que eso es posible, que de la química podemos tener vida, distinto a lo que dice la Biblia. La vida viene de la vida, no de lo inmaterial, no de lo que está muerto. Entonces, entre 3 y 4 mil millones de años, la palabra de los hombres nos ha dicho que nosotros hemos venido evolucionando de seres muy básicos, muy poco complejos, muy simples, y de esa simplicidad fuimos avanzando, ¿cierto?, en información genética, construyendo físicos más complejos, llegando a las condiciones de seres humanos. Sin embargo, la palabra de Dios dice otra cosa, habla de aspectos muy distintos. Dios creó a personas distintas, animales distintos, y desde esas diferencias, recuerde cómo dice Génesis, que según cada tipo de animal, la creación fue hecha. Dios no hizo un árbol creativo, como lo plantea la evolución, sino que muchos árboles, muchas especies, ¿cierto? Muchas familias que fueron puestas sobre este planeta. Entonces, si usted se da cuenta, esa narrativa, que es la palabra de los hombres respecto de Orígenes, es muy diferente a la narrativa bíblica. Si usted hace un cuadro comparativo, por razones de tiempo no lo puedo hacer ahora, respecto de cómo Dios ordenó y cómo fueron los sucesos en los días creativos, es tan distinto a la narrativa evolucionista, cómo se construyó en el tiempo los procesos, desde cuando aparecen los animales, los peces, las aves. Todo es totalmente distinto a cómo Dios lo hizo realmente. De hecho, es totalmente contradictoria una de las narrativas. La Biblia es clara, hermanos, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra. 6 días. El mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el 7º día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Salmo 33 agrega: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Tema a Jehová toda la tierra, teman delante de él todos los habitantes del mundo, porque él dijo y fue hecho, él mandó y existió. Aquí tenemos entonces este desafío como creyentes a mirar la narrativa como el texto lo dice. Y darnos cuenta que en esas primeras 4C de la historia que Respuestas en Génesis nos enseña, está fundamentada toda la principal mirada del mundo de Orígenes y cómo tenemos que mirar desde ahí la narración de la Biblia hasta la nueva creación. Entonces, sobre el Génesis, hermanos, está explicado lo que es el matrimonio, ¿cierto? Y toda nuestra doctrina. Por eso la Biblia debe ser el punto de partida. La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios es la verdad. Ese es el punto de vista bíblico que los creyentes tenemos que abrazar y que se conoce como cosmovisión bíblica. Así que
tenemos que contraponerla y ser defensores de la verdad para que esta idea que ha decidido el hombre definir en base a su propio razonamiento no sea la mirada con la cual nosotros describimos e interpretamos el mundo, que es la visión secular. Hasta el siglo XIX, por ejemplo, cuando los seres humanos miraban la geología del planeta, ellos proponían la idea del catastrofismo. Incluso muchos creyentes que se dedicaban al desarrollo de la ciencia, al estudio también de geografía, la geología, plantearon las ideas de catastrofismo, o sea que la explicación a las diferencias en la corteza y cómo el relieve estaba hecho, esas eran ideas catastrofistas, pero en ese siglo aparece la idea del uniformismo, propuestas que nacen de esta idea del naturalismo científico. El uniformismo es este proceso, o gradualismo, es esta idea de los procesos lentos y graduales, y que toda la Tierra las capas de tierra se fueron acumulando en procesos lentos y graduales por millones de años. Y por lo tanto, cuando queremos ver la antigüedad de un fósil, por ejemplo, tenemos que medir la profundidad, en qué capa de profundidad este fósil está. Y en función de esa acumulación de tiempo, en función de la capa de tierra, ahí tenemos la antigüedad de los fósiles. Pero el punto de partida bíblico, para poder entender cómo nuestro planeta hoy día está construido y los rasgos que vemos en la superficie de la Tierra, tiene que ser basado en esta gran catástrofe o diluvio global. Ahí tenemos dos contraposiciones, es un ejemplo de esa diferencia entre la cosmovisión bíblica y la cosmovisión secular. ¿Qué sucedió, hermanos? ¿Por qué hemos abrazado entonces ideas desde el naturalismo, las propuestas de los hombres? Porque cuando se produjo un avance importante de la ciencia, ¿cierto? Ellos comenzaron a decirnos que la ciencia demuestra que hay cosas que no pueden ser verdad. Mientras no sea demostrable en un laboratorio, no puede ser verdad. Y ahí tenemos, por ejemplo, cómo respondíamos al nacimiento virginal. ¿Se puede demostrar en un laboratorio un nacimiento virginal? No se puede. ¿Se puede demostrar que el agua se puede convertir en vino en un laboratorio? No, a algunos les encantaría tener esa receta, ¿no? Hermano, sería maravilloso, dicen algunos. Caminar sobre el agua, calmar una tempestad, la resurrección de los muertos, la resurrección de Jesús. ¿Cómo demostramos eso científicamente? No se puede, porque son eventos sobrenaturales. Sobrenaturales. Y vino una corriente que es relativista del texto, que es liberal, que intentó desmitificar el texto, sacar los milagros, porque no se podían demostrar. Y la ciencia también hizo lo mismo, y cuando la iglesia fue desafiada a esto, la iglesia tuvo que comenzar a decir, bueno, puede ser que no sea tan así. Pero hay un riesgo enorme. Si yo no creo, hermanos, ¿cuántos creen en Jesús que Él resucitó de los muertos? Bueno, y si creemos en eso, que es algo que no puede ser demostrado en un laboratorio, ¿cómo no podemos creer el resto de los eventos globales que el Señor determinó en el principio de la creación? Como por ejemplo que Dios haya creado en 6 días. Nadie puede demostrar que Dios creó en 6 días, pero Dios lo hizo. Como Dios resucitó a Cristo de entre los muertos, como el Señor Jesús caminó sobre el agua, como Dios permitió que una mujer virgen pudiera tener al santo ser que venía del cielo. No hay problema con creer, porque es nuestra cosmovisión bíblica. Creemos en un Dios creador sobrenatural que tiene poder de hacer todas las cosas. Entonces, hay una contraposición tan grande en estas visiones. La Biblia dice que la tierra existe hace, primero, 5 días antes de Adán, ¿cierto? Porque Adán fue creado en el 6º día. Desde Adán hasta Abraham, 2000 años aproximadamente. Desde Abraham hasta ahora, aproximadamente 4000 años, que nos da un total aproximado, ¿cierto?, de 6000 años. Pero si lo contraponemos con la visión secularista, la Tierra tiene 4,5 mil millones de años y el universo aproximadamente, dicen hoy día, 14,6, 14,7 mil millones de años. Depende del autor, ¿no? Hace algunas décadas atrás eran entre 2.000 y 3.000 millones de años. Ya hoy día estamos en 14,7 mil millones de años. Y si ellos tienen problemáticas con el tiempo, lo van a alargar. Le meten más tiempo a la mezcla para tratar de justificar. O sea, el que hace el milagro no es Dios. El que hace el milagro es el tiempo, más las leyes de la naturaleza obrando en la materia. Eso es lo que hace el milagro. De hecho, hay científicos que dicen así: el milagro es el tiempo.
el tiempo. Entonces son dos ideas totalmente distintas, pero lamentablemente hay cristianos que están tratando de meter en el texto la idea de los millones de años. La Tierra tiene 4,5 mil millones de años, según la idea evolucionista, pero la Biblia dice 6.000 años. ¿Tiene alguna relación una cifra con otra? Nada, son cifras totalmente distintas. ¿Se imagina que yo le dijera a usted que le acaban de depositar una tremenda cifra de 4,5 mil millones de pesos en su cuenta? Y usted va al cajero, saca un saldo y aparecen 6.000 pesos. No tiene comparación. La creación de 6 días, hermanos, es algo claramente que con el método científico no se puede explicar. Pero con el método histórico legal sí, porque hubo testigo ocular. Dios creó todas las cosas y nos dejó por escrito lo que ahí sucedió. Si yo le preguntara a usted su edad, si usted me dijera, yo tengo 30 años, nuestra hermana me dice, yo tengo 30 años, yo le diría, hermana, demuéstremelo. No lo puede demostrar, me sacaría quizás el carnet de identidad, escrito, hay un papel impreso, lo que sea. Y yo le digo, pero es que no es suficiente, no me lo estás demostrando, me estás trayendo un papel. Si ella me dijera, pero es que tengo el testimonio de mis padres, mis papás saben cuándo yo nací. Entonces usted trajo un papel y trajo el testimonio de testigos oculares. ¿Qué es la Biblia? Testigos oculares que narraron lo que sucedió, ¿cierto? Y está escrito en tinta y papel hoy día. Entonces, eso es método histórico. Lamentablemente la iglesia dudó de esto y como los científicos dijeron, eso no es real, tenemos una nueva explicación. Algunos teólogos abrazaron esta idea y comenzaron a transigir el texto y a meter ideas dentro porque, claro, ellos pensaron que era lo mismo el método científico que el método histórico legal y levantaron estas teorías que ya hemos visto de manera muy simple hoy día. Pero la Biblia, hermanos, esa misma palabra se defiende. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. La palabra de Dios es la verdad y permanece por todos los tiempos y las edades. Y ahí tenemos un desafío como creyentes. Salmos 11:3 dice, si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué puede hacer el justo? Volver a los fundamentos, volver a la palabra, centrarnos en la Escritura y en base a esa palabra interpretar el mundo y no concentrarnos solamente en lo que muchos cristianos han hecho, que es concentrarse en la obra de Cristo y lo que eso significa para la vida de hoy. Abandonando la mirada del texto del Antiguo Testamento, no dándose cuenta de la importancia que tiene, la relevancia que tiene el Génesis para la comprensión del mundo. Y muchos creyentes comienzan a socavar las ideas de Orígenes sin darse cuenta que esto es como un dominó, que va a impactar sus creencias en el Nuevo Testamento, incluso la propia teología del pecado. Entonces, ¿qué se puede hacer entonces frente a esta realidad? ¿Se puede confiar en la Biblia en este mundo de era científica, ¿cierto? Si nos están destruyendo los fundamentos como por medio de la evolución, el método de datación, esta idea de que venimos del simio, los millones de años, de que no hubo un diluvio, ¿cierto?, global, sino que es universal, es un sector. Y cuando estamos desafiados ante estas realidades, ¿qué muchos creyentes dicen? Incluso cuando uno como joven o como niño va donde su pastor o donde su líder, su maestro de escuela dominical y le pregunta sobre estas cosas, ¿y qué nos responden? Confía en Jesús. Confía en Jesús, nada más, confía en Jesús. Sin dar respuesta razonable. Lamentablemente en la mente de muchos creyentes la Biblia está siendo socavada. La autoridad de la Biblia está siendo socavada. Pero nos dicen, confía en Jesús. Tenemos un desafío. La Escritura en 1 de Pedro 3:15 nos dice, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, pero hacerlo con mansedumbre y temor. O sea, esto no se trata tampoco de pelear con la gente por argumentos. Si nosotros estamos 10 minutos hablando y dando argumentos y no llevamos al evangelio, ya nos equivocamos, no estamos haciendo apología. La apologética es justamente para llevar al evangelio, para dar defensa de nuestra fe, de lo que creemos. El evangelio no es ganar discusiones con argumentos técnicos, sino llevar a las personas a una mirada de la realidad distinta, como la Biblia lo dice, para que ellos crean en Jesús. Por eso es tan importante prepararse, y no es una opción para los creyentes hoy día.
Debemos santificar al Señor en nuestros corazones, estar preparados. Hay que prepararse para defender nuestra fe. Y yo creo ahí lo que ha sucedido, y por eso estamos haciendo estas conferencias, para poder alentar a la iglesia, animar a la iglesia a prepararse. Porque a veces en las aulas de la iglesia, en las escuelas dominicales, la Biblia, la santa palabra de Dios, es contada como historia, ¿no? Como cuentos. Bueno, son historias, pero son presentadas como cuentos. Y los niños en su mente son puestos así con distintas caricaturas y parecen historietas, ¿no? Muchas de ellas no conectadas unas con otras. Y cuando ellos tienen que ser enfrentados contra preguntas de geología, biología, astronomía, antropología, arqueología, no tenemos fundamento. Esa fue también mi propia experiencia en la universidad. Cuando fui planteado respecto de mis creencias, fui cuestionado respecto de mis creencias y tuve que empezar a investigar y tratar de defender. Y no tenía muchas respuestas. ¿Por qué? Porque al igual que en mi propia experiencia, muchos creyentes tienen una especie de dualismo en su vida. Una cosa es lo que aprendemos en la iglesia, las historias bíblicas, contadas como cuentos, y otra cosa es lo que sucede en la vida real. Cuando me enseñan biología, cuando tengo un profesor de bata blanca que es doctorado en Harvard. ¿Ah? Imagínense. Y le enseñan antropología, geología, astronomía, hermanos. Y comienza este conflicto. No hay respuesta, no hay respuesta coherente, no hay razón de nuestra esperanza de manera coherente. Es un desafío grande. Cuando tuve que responder, cuando me preguntaban sobre mi fe y me preguntaban sobre aspectos del Antiguo Testamento, por ejemplo, sobre el diluvio y el arca de Noé y la historia esa, y yo tenía que empezar a argumentar y a construir una respuesta, y me metía en mi disco duro y empezaba a buscar información para poder dar respuesta. ¿Sabe lo que aparecía en mi disco duro? Eso. Esa era la información que tenía para dar apología de mi fe, para dar razón de la esperanza que tengo en Cristo. Con mucho respeto, eso no es bíblico. Eso no aparece así en la Biblia. La Biblia, la narrativa del texto, nos muestra algo mucho más parecido a eso. Un gran barco, enorme, con un volumen grande, que tenía una tremenda capacidad para contener a 2 de cada especie, 7 de otro tipo, ¿cierto? Y aves al interior, para que pasaran esta gran catástrofe global que se iba a suceder. Y mirar la narrativa de manera histórica. De hecho, cuando usted ve el texto en Génesis, cuando comienza el diluvio, dice en el año tanto, en el mes tanto, en el día tanto. ¿Por qué el Señor pone año, mes y día en el texto? Porque quería que quedara marcado en el calendario de la humanidad, que esto no fuera una historia, un cuento, así como en la Guerra de las Galaxias, en una galaxia muy muy lejana, allá érase una vez. No. Año, mes y día, el Señor trajo juicio sobre la humanidad. Es un hecho histórico. Este es un gran barco, nos cuenta la Biblia, con dimensiones enormes, con una gran capacidad. ¿Saben ustedes cuántos camiones aproximadamente caben dentro del arca en el volumen referido? 500 camiones de contenedor de 40 pies. Enorme es ese volumen. Tiene una gran capacidad de contener y habitar ahí, ¿cierto? Todos los animales que el Señor determinó entraran, más las 8 personas que iban a pasar y ser salvados de esta gran catástrofe. Entonces, cuando la gente nos pregunta, bueno, ¿y cómo es posible que entren tantos animales? Si 2 chihuahuas, 2 bulldogs, 2 pastor alemán, dos perros como míos, así medio locos. ¿Cómo entran tantas especies? Si hay millones de especies, más encima 2 de cada una y 7 de otras. ¿Cómo es posible? Bueno, sucede, hermanos, que tenemos que volver a Génesis. Para dar explicación a cómo metemos tantos animales en el arca, hay que ir ahí y mirar muy bien el texto. La Biblia dice que la tierra produjo según su género. Acá dice también el texto según su naturaleza, según su género. Génesis 1:21 dice: y Dios creó las criaturas del mar y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave de alada según su especie. Si miramos en el español, utiliza 3 palabras distintas, pero en el hebreo es la misma palabra. Cuando usted mira ahí el texto, la palabra min, que es la palabra en hebreo, en la Reina Valera, se traduce de 3 formas distintas: género, naturaleza o especie. Y aquí viene un desafío entonces. ¿Cómo entendemos?
Porque cuando miramos la variación de especiación que existe en los animales, por ejemplo, comenzamos a ver entonces por qué hay tantas especies. Pero cuando la Biblia dice que entraran 2 de cada mil, no está refiriéndose a esa especiación o esa cantidad de variaciones que vemos hoy día. La Reina Valera, que es el texto que utilizamos nosotros, fue traducida, ¿cierto? En 1569 fue el texto, ahí se escribió, pero la definición y la clasificación, por ejemplo, de animales que nos brindó Carl Linnaeus, aparece mucho tiempo después, aproximadamente 200 años después. Y él, cuando utiliza la traducción, ¿cierto? Se tradujo del latín, y él utiliza esta palabra para intentar definir, ¿cierto?, lo que se decía en el hebreo, pero Carl Linnaeus nos plantea esta clasificación de animales de reino, filum, clase, orden, familia, género, especie. Cuando la Biblia hace referencia a min, está hablando a este nivel, a nivel de familias, como la familia de los caninos, la familia de los felinos. Entonces, cuando entraron animales al arca, no entraron 2 bulldog, 2 cocker spaniel o cualquiera de estos animales, variación de especies, sino entraron 2 caninos. Y hoy, hermano, por la genética, ya sabemos, está ya comprobado por genética, que una especie canina similar al lobo puede contener toda la carga genética para dar toda la especiación de caninos que nosotros vemos en este planeta. Hay suficiente información hoy día para darnos cuenta que el min del texto estaba refiriendo, ¿cierto?, a este tipo de familias de animales. Y ahí se reduce drásticamente la cantidad de animales que hay que introducir en el arca. Y eso ya está calculado, y en otras ponencias que hacemos nosotros mostramos con mucho más detalle todo esto. Por eso, este texto que nos muestra esta catástrofe, nos muestra un arca, nos muestra animales al interior, personas al interior, nos muestra de este evento tan enorme que fue el diluvio. El Señor cubrió toda la tierra, se rompieron las fuentes del abismo, el océano se partió, las cataratas de los cielos cayeron sobre la tierra. Fue una catástrofe global sin precedentes en la historia de la humanidad. Y la Escritura nos dice en el Salmo 104, versos 6 al 9, cuando este diluvio estaba terminando, con el abismo como un vestido la cubriste, haciendo referencia que el abismo, el océano, cubrió la tierra como con un vestido. Sobre los montes estaban las aguas. Pero dice también que a tu reprensión huyeron. Cuando el Señor terminó el diluvio, al sonido de tu trueno se apresuraron, subieron los montes. Fíjense cómo el Señor hizo que los montes se subieran. Descendieron los valles al lugar que tú les fundaste, les pusiste término, el cual no traspasarán ni volverán a cubrir la tierra. O sea, los límites que nosotros vemos hoy día en los mapas y que dan el contorno a los continentes, son esos límites que hoy Dios determinó que nunca más el abismo cubriera sobre la tierra. Y nunca más ha pasado. Los tsunamis son locales. Cuando Dios habla de que nunca más cubriría toda la tierra, está refiriendo a que otra vez no habría un diluvio global sobre este planeta. Esta catástrofe, tsunamis pasando, ¿cierto?, de lado a lado sobre este planeta, moviendo las cortezas, los animales muertos sobre todo el planeta y moviendo grandes volúmenes de tierra, lodo, generó lo que nosotros vemos hoy día, que está bajo nuestros pies, esta acumulación de tierra con fósiles. Cuando vemos los resultados de este diluvio, ¿qué vemos? Miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra. ¿Lo pueden repetir conmigo? Miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra. Lo estuve entrenando como 3 días esto, ¿no? Esta catástrofe nos muestra y nos explica, ¿cierto? Y es explicado hoy día visualmente con los restos que nosotros vemos a nivel de fósiles. Y cuando miramos, por ejemplo, el Gran Cañón, vemos una tremenda cicatriz en la corteza de la tierra. Y esta cicatriz no es un río, un poco volumen de agua con mucho tiempo, sino que es un gran volumen de agua en poco tiempo. Cuando el Señor subió los montes y bajó los valles, y incluso hoy hay en otras ponencias lo vemos, ¿no?, como hay algunos lagos que se han vaciado, o el monte Santa Elena en el año 80 generó grandes volúmenes de lodo bajando por las laderas del volcán y calaron en cosa de horas grandes cañones, porque no necesita, ¿cierto?, un pequeño río con mucho tiempo, sino grandes volúmenes de lodo y agua rasgando y dejando estas marcas sobre la corteza de la tierra.
Y así hemos construido, ¿cierto?, esta idea desde la Biblia de que bajo la tierra tenemos miles de millones de cosas muertas enterradas en capas de roca sentadas por el agua por toda la tierra. Amén. Y esto es tremendo. Entonces, la cosmovisión bíblica nos permite entender la geología, la biología, y cuando encontramos fósiles, hermanos, hay fósiles que se han encontrado que tienen muestras de cáncer, muestras de artritis, de tumores cerebrales. ¿Cómo es posible eso? Porque la muerte, las enfermedades, fueron el fruto de los actos morales del ser humano. La muerte entró en la creación por los actos pecaminosos del hombre. Quiere decir que estos animales que mostraron rasgos de enfermedades comenzaron a sufrir esas enfermedades después de la caída. Estos dinosaurios no son antes de Adán, sino con Adán. Y estuvieron después de Adán. Y estuvieron existiendo estos animales. Recuerden lo que la Biblia dice, que el Señor les dijo, ciertamente morirás, y toda la tierra está sujeta a vanidad, a maldición, a corrupción por estos actos morales. Entonces no tenemos que meter la muerte aquí antes de Adán, sino la muerte es después del pecado de Adán. No hay muerte, porque si no incluso estaríamos juzgando a Dios, porque Dios dijo al final de su creación, es bueno en gran manera. No hay Satanás antes del término de la creación, no hay muerte antes de la creación, eso es todo posterior al último día. Fíjense, aquí tenemos un animal de estos similares a los tigres dientes de sable, comiendo a otro animal. ¿Cuándo los animales comenzaron a comerse entre ellos? Después de la caída. Porque antes de la caída, cuando Dios creó todas las cosas, eran todos vegetarianos. Lo dice el texto, todos comían hierbas. Dice, y el fruto de la semilla os será para comer, ¿cierto? Y toda bestia de la tierra y todas las aves de los cielos y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta para alimentación. Y así fue. Los animales también comían vegetales. Por eso en la nueva creación los animales ya no van a ser carnívoros, ¿cierto? Entonces, todas las cosas, así como legumbres y plantas verdes, eran el fruto que nosotros los seres humanos y animales podíamos comer. Incluso, si usted recuerda el texto, ¿cuándo aparecen los espinos y los cardos? Después de la caída de Adán. ¿Y por qué podemos encontrar fósiles de cardos y espinos? Porque la fosilización de cardos y espinos se sucedió después de la caída de Adán, en la época del diluvio. ¿Se da cuenta? Entonces la cosmovisión bíblica nos está mostrando que estos cardos y espinos, ¿cierto?, son fruto del pecado del hombre. Nos han hecho creer esta idea de millones de años, que los fósiles tienen millones de años. Pero quiero mostrarle algunas fotos. Esos son restos de glóbulos rojos, de material orgánico. ¿Saben dónde fue encontrado este material orgánico? Tejido blando, al interior de huesos de Tiranosaurio Rex. Y ya no solo uno, sino muchos huesos tienen hoy tejido blando en su interior. Porque cuando encontraron uno, empezaron a encontrar muchos, cuando empezaron a partir los huesos fosilizados. Porque esto no sucedió hace millones de años, sino hace aproximadamente el diluvio hace 4.500 años atrás aproximadamente. Entonces, los actos morales del hombre, las acciones del hombre, el pecado del hombre trajo la muerte. Y eso es una narrativa totalmente diferente a lo que la evolución nos ha planteado. Ellos nos dicen que el sufrimiento, la muerte, las enfermedades y la matanza por millones de años es un avance progresivo y un salto, como decía este escritor, un salto en la complejidad. O sea que el mejoramiento genético, el mejoramiento de los seres humanos ha venido después de millones de años mediante la muerte y el sufrimiento. Y eso contrapone con la evaluación de Dios, cuando Él dijo que era todo bueno en gran manera. ¿Se dan cuenta cómo el sufrimiento, la enfermedad y la matanza está siendo tratada de poner ahí en esa narrativa de Génesis capítulo 1? De manera intencional, para hacernos dudar de que lo que el texto ha dicho por siempre. Dios al final de ese día dijo que era todo bueno en gran manera, y genera ese adjetivo de exaltar su creación porque Él definió que era bueno. No había maldad, todo perfecto. No es como nuestra definición de bueno, es la definición absoluta de Dios. ¿Se dan cuenta cómo es diferente lo que la Biblia dice respecto de lo que la palabra del hombre nos está planteando? Esta creación es
está siendo de alguna manera presionada por esta maldición, ¿cierto? Pues sabemos, dice el texto en Romanos 8:22, que la creación entera aún gime. Esta creación está sufriendo las consecuencias de los actos morales de los hombres. No solamente hoy, porque estamos destruyendo con nuestra existencia de consumir los bienes de esta tierra, estamos destruyéndola, sino que además por los actos morales, Dios trajo juicio y sufre dolores de parto hasta ahora, esperando la redención gloriosa de los hijos de Dios. Entonces, las lecciones nuestras son estas, que cuando miremos la vida, cuando miremos el mundo, cuando miremos el Gran Cañón, cuando miremos la genética, cuando miremos la biología, cuando miremos las relaciones humanas, tenemos que mirarla a la luz de las Escrituras, lo que es la cosmovisión bíblica, y estar preparados, hermanos, para dar defensa. Por eso es tan relevante hoy el Génesis. ¿Se dan cuenta cómo se hace más relevante el Génesis hoy? ¿Por qué es relevante? Para entender el mundo y para fundamentar todas las cosas. Si nosotros nos basamos en la palabra del hombre, eso tiene consecuencias. Relativismo moral, matrimonio gay, aborto y que cada persona busque su salvación. Pero si el fundamento desde el Génesis, porque toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre y la mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Sobre la palabra de Dios se construyen también nuestros absolutos morales, el cómo debemos vivir, el matrimonio hombre y mujer, la santidad de vida, todo el propósito, nuestra moralidad y también nuestro destino, porque Cristo es el único camino al Padre que nos lleva a la vida eterna. Por eso es tan importante. Y si se socavan los fundamentos de la palabra de Dios, poco a poco comienzan a ser socavados todas nuestras convicciones cristianas, nuestra convicción del mundo, nuestra explicación de las cosas y por supuesto el propio evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a visitar la página de Respuestas en Génesis en facebook.org y por supuesto la página www.respuestasengenesis.org, donde vas a encontrar muchos artículos y recursos para poder fundamentar tu fe y también poder saber y conocer respecto de los materiales académicos que también Respuestas en Génesis y nosotros acá también podemos distribuir. Así que hermanos, Dios les bendiga.